Este video es presentado por iExcel, una plataforma utilizada por millones de estudiantes en todo el mundo para desarrollar competencias en artes del lenguaje, matemáticas y más. Si viajas en carro y escuchas que alguien dice, "Hoy el tráfico avanza como una tortuga", la persona no quiere decir que los carros avanzan literalmente a paso de tortuga. Probablemente quiera decir que el tráfico avanza tan lento que los carros avanzan muy despacio y se tarda mucho en llegar a cualquier parte. Este tipo de comparación es una figura retórica llamada símil. Los símiles comparan dos cosas diferentes. Usan las palabras parece o como para mostrar la manera en que una cosa se parece a otra. Los símiles hacen que nuestros textos sean más interesantes y ayudan a que las personas entiendan mejor una cosa al compararla con algo conocido. Vamos a analizar algunos símiles y explorar su significado con la ayuda de imágenes. Este es el primer ejemplo. Las estrellas brillaban como diamantes en el cielo nocturno. Este símil compara las estrellas con diamantes. Piensa en la hermosa manera en que un diamante brilla y destella cuando lo alcanza la luz. Por eso, cuando pensamos en las estrellas que brillaban como diamantes, podemos imaginarlas brillando en el cielo nocturno. Observa ahora esta imagen de una noche estrellada. Parece que no tiene mucho que ver con el símil, ¿verdad? En esta imagen, las estrellas no parecen estar brillando. Vamos a cambiar la imagen para que concuerde con el símil. ¡Listo! Ahora la imagen muestra a las estrellas brillando como diamantes. ¡Qué divertido! Vamos a ver otra imagen. Esta vez vamos a analizar dos imágenes y elegir la que más concuerda con el símil. Las gotas de lluvia golpeteaban el techo como un tambor. Este símil compara las gotas de lluvia con un tambor. Piensa en el sonido que hace un tambor. Pum, 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 pum. Imagina gotas de lluvia cayendo sobre un techo. Si las gotas suenan como los golpes de un tambor, ¿cómo se verían? ¿Cuál de estas imágenes concuerda con el símil? Esta imagen muestra gotas de lluvia cayendo sobre un techo, pero las gotas son pequeñas y no hay muchas. Dudo que esta lluvia suene como un tambor. Esta lluvia probablemente suene como un ligero golpeteo. Pero en esta imagen hay muchas gotas grandes cayendo desde el cielo. Estas gotas probablemente suenen como un tambor cuando golpeteen el techo. Entonces, esta imagen es la que concuerda mejor con el símil. ¡Bien hecho! Cuando leas, presta atención a cómo el autor usa figuras retóricas, tales como los símiles. Estas expresiones te pueden ayudar a entender mejor el texto y visualizar lo que describe el autor. Visita iExcel.com para seguir practicando y explorar miles de videos más en artes del lenguaje y matemáticas.